Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Hay un montón de gente, es el Zoom en el que más gente estuve en toda mi vida, así que estamos todos muy contentos, muchas gracias a todos. Voy a presentar a María Alejandra Morales. Ella es directora científico-técnica del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, lo dije bien. Es directora del Centro Colaborador OMS en fiebres hemorrágicas virales y arbovirus, y nos va a hablar sobre la epidemia de dengue en Argentina en el contexto de el COVID-19. Así que muchas gracias. Les damos paso a María Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que es un gusto poder compartir esta jornada organizada por la Sociedad Argentina de Virología. Y bueno, voy a intentar poder charlar con ustedes acerca de algunos aspectos relevantes de la epidemia de dengue que estamos atravesando actualmente en nuestro país y que, bueno, tiene la particularidad de que transcurre a la par de toda la situación que hemos podido ver en las charlas iniciales generada por el coronavirus. Estoy tratando de presentar bien pantalla completa. Pone compartir ahí. Les pido disculpas que... ¿Hay opciones? Acá. Ahí. Bien, voy a ir... Bien. Bueno, entonces en el transcurrir de la charla vamos a tener el foco en gran medida en el componente laboratorio de todo este sistema que es la estrategia de gestión integrada para el dengue, como una metodología de trabajo para el abordaje del dengue que se viene implementando desde hace varios años en la región americana. Dado que nuestro rol como Instituto Nacional es el de actuar como referencia para el diagnóstico de dengue y de otros arbovirus. Bueno, para poder entender mejor qué es lo que nos está sucediendo en este año en relación al dengue y por qué estamos atravesando esta epidemia. Alejandra. Sí. Perdón, Alejandra, soy Viviana Re, ¿cómo andás? Se ve mal, se ve cortada la imagen de la diapositiva, o sea, se ve un pedazo nada más. Pensamos que se había arreglado. No. Bueno, vamos a intentar de nuevo, a ver. Ahora se ve, esta sí. Ahí ponele para compartir. Y ahora, opción de presentación. ¿Ahora sí? A ver. Se está cargando. No logra cargarse, es como que queda trabado. Voy a pasar a la siguiente diapositiva a ver si es por una cuestión de la imagen. No, se ve un pedazo nada más. Hola Ale, me parece que si lo dejaba sin amplificar, ahí se ve, aunque sea chiquito, pero se ve entera. ¿Prefieren sigo así? Y si no anda, es mejor eso que cortada, creo. Sí, mejor. Bueno, como les decía, tenemos que revisar un poco cómo estuvo el dengue en la región americana en este periodo anterior, ¿no es cierto? Y cuando revisamos los números de dengue, nos encontramos con que 2019 fue el año con la mayor epidemia de dengue en la historia del continente americano. Recién escuchaba a Elsa
que nos hablaba de los números de la pandemia actual de COVID, donde tenemos a nivel mundial más o menos una cantidad de casos que está en el orden de los 5 millones, y la epidemia de dengue que tuvimos en el 2019 en América fue de 3.139.355 casos. De estos casos tuvimos 1.538 defunciones, hubo un 44% más o menos de estos casos que se estudiaron por laboratorio, se confirmó la circulación de los 4 serotipos y hubo un 28% más o menos de casos que fueron clasificados como dengue grave. El dengue suele tener un comportamiento epidémico, no es extraño tener periodos de mayor o menor incidencia. El año epidémico anterior había sido el 2015, que se dio además en ese año la entrada del virus Zika en la región americana. Con la entrada de Zika, entre 2015 y 2020, hubo un descenso de la actividad de virus dengue por factores que creo que no están del todo aclarados. Pero bueno, el dengue volvió y con muchísima fuerza, y eso nos hace entender por qué nos encuentra entonces la región del Cono Sur con una cantidad de casos de dengue muy importante, y por la cuestión de la localización geográfica de nuestro país, habitualmente tenemos esa, digamos, esa transmisión de la circulación viral un poco retrasada. Si nosotros miramos cómo se encuentra o cómo se ha encontrado el dengue en la primera parte del año 2020 en los países limítrofes, vamos a ver que la situación con la actividad de dengue, digamos, incrementada se mantuvo, con Brasil con un número muy importante de casos, Paraguay que incrementó 5 veces los casos del año anterior, y Bolivia con un incremento de 12 veces respecto a la notificación de 2019. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que es la situación epidemiológica nacional que tenemos desde el periodo dado por la semana epidemiológica 31, que suele ser el periodo que se toma para el análisis de la circulación de dengue y la comparación entre los distintos años en nuestro país. Y claramente vemos cómo tenemos desde la semana epidemiológica 47 que se empiezan a reportar casos en la región del NEA, fundamentalmente en la provincia de Misiones, y a partir de ahí cómo tenemos un ascenso muy grande de casos de dengue para tener hoy en día una notificación acumulada que hasta la semana epidemiológica 19 prácticamente iguala y supera a la cantidad de casos que habíamos tenido en la epidemia anterior de mayor magnitud, que fue la del 2016. Entonces, la cantidad de casos que se vienen notificando en relación a las epidemias, a las temporadas anteriores, representa un incremento de 7-8 veces lo que se notificó en 2018-2019 y 2017-2018. En las últimas 3 semanas estamos con un promedio de notificación de casos que es del orden de prácticamente los 5.000 casos, y supera en 9 veces el promedio de las mismas 3 semanas del periodo anterior, 2018-2019. Todos estos datos que estamos viendo provienen del análisis de los datos que se cargan en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, que está integrando los aportes de todos los niveles, el nivel local, provincial y nacional, y contempla la integración de los datos del laboratorio, la clínica y la epidemiología. Bien.
Bueno, mirando... ¿Y ahora? Vale. ¿Se ve bien esa o no se ve la diapositiva? Se ve chiquita, pero se ve. La verdad que les pido disculpas, una lástima. Pero no Chiquita el lado derecho de la diapo. Se puede hacer más chiquita la de la derecha y grande la otra. No. Creo que voy a Corriendo volver. la barra que las divide a las dos. Te parás en la barra y las corres. Sí. Ahí. ¿Sí? Ahí vamos mejor. Sí. Bien, bueno. Entonces, viendo un poquito más en detalle lo que les estaba compartiendo en la diapositiva anterior, tenemos hasta la semana epidemiológica 19, 74.701 casos sospechosos de dengue notificados. Todos estos datos están en el Boletín Integrado de Vigilancia. Ya va a estar saliendo en estos días el nuevo boletín que corresponde a la semana epidemiológica 20, y el número de casos es superior a los datos. Bueno, buena parte de estos datos corresponden a la vigilancia laboratorial, en la cual nosotros nos encontramos muy involucrados con el trabajo conjunto de la Red Nacional de Laboratorios, que se encuentra distribuida a lo largo de nuestro territorio, y que quiero destacar el gran trabajo que están realizando en este momento, considerando que creo que tanto la red de virus respiratorios como la red de diagnóstico de dengue y otros arbovirus prácticamente comparten los actores. Creo que son los mismos laboratorios en gran medida que están dando respuesta a el diagnóstico de la epidemia de dengue y también muy involucrados en la respuesta a COVID. La Red Nacional de Dengue a nivel de salud pública está estructurada en 4 niveles, con un procesamiento que está descentralizado en 18 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Existen distintos niveles, como les decía, de complejidad y de respuesta. Hay 63 laboratorios que están trabajando con kits comerciales para la detección de IgM y de NS1 para dengue. Hay 25 de esos otros laboratorios que tienen la capacidad de poder hacer la detección molecular del genoma de dengue y también determinar serotipo, y una proporción de esos laboratorios también manejan metodologías para la detección de IgM tipo in-house. Actuamos en un sistema de red donde un porcentaje de las muestras son enviadas para su confirmación o caracterización a nuestra institución, donde también nos ocupamos de gestionar los insumos para la red, algo que creo que hace a la calidad de los resultados y a la comparabilidad de los resultados, es que se realiza con el Ministerio de Salud de la Nación una compra centralizada de insumos y que además pasa por un control de calidad de lote previo a su distribución. Además, también hay una buena cantidad de insumos estratégicos que se producen en nuestra institución y que también son soporte de varias de las metodologías in-house. Entonces, este sistema de laboratorio en gran medida es el soporte que nos permite hoy tener 20.036 casos con resultados positivos de dengue,
de una cantidad de casos estudiados por laboratorio que asciende a más de 55.000 casos. Tenemos un porcentaje de positividad que está en el orden del 36.35%, y hay un nivel muy elevado de procesamiento por laboratorio. Tenemos un 73.8% de estudios etiológicos en la notificación de los casos sospechosos. Bien, en esta diapositiva lo que les estoy mostrando es qué serotipos estamos teniendo con circulación en el país. Hay un marcado predominio del serotipo dengue 1, está en el orden del 71% de los casos en los que se detecta el genoma viral. Está seguido por el dengue 4, que ha tenido una circulación más restringida geográficamente, y comprende el 27% de la detección genómica y un 2% del serotipo dengue 2. Durante 2019 estuvimos trabajando intensamente con la red de laboratorios para fortalecer esta capacidad, y algo que es muy interesante fue la posibilidad de realizar en forma conjunta con el CDC, el Dengue Branch de Puerto Rico, la segunda ronda de proficiencia externa para ver cómo estaba funcionando la detección genómica, lo cual nos permitió también implementar acciones de mejoras y poder estar hoy en día trabajando con una muy buena performance. Tenemos entonces la circulación de 3 serotipos en nuestro territorio y la cocirculación en varias localidades, lo cual da un nivel de complejidad mayor a la situación que tenemos, y de alguna manera también aumenta el riesgo de formas graves en la población que ha tenido una infección previa. Para aquellos que no están tan familiarizados con la estrategia del diagnóstico laboratorial del dengue, en forma similar a las curvas que estuvimos recién observando para coronavirus, dengue también es una enfermedad aguda que se caracteriza por un periodo inicial en los primeros 5 o 6 días con la circulación viral y la posibilidad de detectar el virus en la circulación, y luego a medida que empiezan a desarrollarse los anticuerpos, en primer medida va a ser una IgM, si es una infección primaria, y luego seguida por IgG, se va a producir en forma concomitante al ascenso de los anticuerpos la disminución de la viremia. Quiere decir que dentro de el conjunto de las personas infectadas vamos a tener una situación heterogénea. Hay personas que van a estar cursando su primera infección por dengue, otras tal vez una infección secundaria, o quizás otras personas haciendo infecciones secuenciales, tal vez no entre distintos serotipos de dengue, pero sí combinando la infección por otros flavivirus, que sabemos que en nuestro país tenemos antecedentes de circulación de varios flavivirus, como son el virus de la encefalitis de San Luis, el virus West Nile en menor medida, y también la Zika y la vacunación antiamarílica. Todo esto hace que los patrones de respuesta inmune y cómo se presenta eso para poder ser resuelto por los diferentes reactivos de diagnóstico, hace que haya una cierta variabilidad y que también influye a la hora de interpretar los resultados. En esta familia viral, los flavivirus, la temática de los cruces serológicos y de la persistencia de los anticuerpos IgM son un punto a considerar. Un paciente que tiene una IgM en principio es catalogado como un caso probable, y debiéramos hacer una evaluación de seroconversión de IgG para confirmar un caso por los métodos serológicos.
Nosotros habitualmente trabajamos con metodologías de ELISA en la respuesta inmune, y también, dado el incremento de los casos y la necesidad de pensar en estrategias que nos permitan fortalecer la respuesta en brote, hemos estado también trabajando en la posibilidad de contar con test rápidos que pudieran hacer más viable o más accesible el diagnóstico. Les quiero mostrar parte de un trabajo colaborativo que estamos llevando adelante con ChemTest y el grupo de la Universidad de San Martín, y que implicaría la incorporación de un test rápido que permita medir anticuerpos IgM. Como ven, se podría aplicar una vez iniciado el periodo de infección, más o menos a partir de los 4 o 5 días después del inicio de los síntomas. Este reactivo es un desarrollo de ChemTest y es el planteo de una tira reactiva, donde creo que un valor muy importante es el desarrollo del antígeno que tiene este test. El antígeno de las tiras que ChemTest tiene aprobadas por ANMAT es un antígeno de dengue 1, que es un antígeno recombinante muy específico que tomó el dominio 3 de la proteína de la envoltura. Ese dominio 3 fue seleccionado porque uno de los temas que siempre en Flavivirus se intenta minimizar es el tema de los cruces serológicos. Precisamente el dominio 3 es la secuencia en la cual se minimizarían la reactividad cruzada. Entonces, este desarrollo tiene un formato de test inmunocromatográfico y fue evaluado en principio sobre un conjunto de muestras disponibles correspondientes al brote del 2016, de muestras procesadas en Cava por el laboratorio del Hospital Gutiérrez. Y en esa primera evaluación, donde se pudo evaluar un número importante de muestras, realmente este test rápido mostró un muy buen desempeño y de alguna manera también relacionado con que en 2016 el serotipo circulante que predominó o prácticamente el serotipo exclusivo fue dengue 1. O sea que hay una muy buena sensibilidad en relación al serotipo 1 y también se observaron muy buenos valores en la especificidad. Con el objetivo de poder ampliar esa evaluación y también iniciar un trabajo conjunto para luego abordar el desarrollo de otros reactivos. En principio estamos pensando en poder implementar esta metodología de antígenos específicos para intentar optimizar, por ejemplo, el MAC ELISA para dengue como una herramienta también para poner a disponibilidad en nuestro país. En esta primera parte del año nosotros estuvimos trabajando y conformamos un panel de evaluación donde intentamos agregar mayor diversidad, sobre todo a nivel de ver cómo funcionaba este test rápido cuando se lo enfrentaba con muestras de pacientes de los cuales teníamos constancia de que habían sido infectados por otros serotipos, no solo por el serotipo dengue 1. Entonces, les voy a mostrar lo que hemos podido trabajar en el primer semestre del año. Establecimos un panel de pacientes infectados por los 4 serotipos. Ese panel estaba integrado por 69 muestras, con serotipo 3, serotipo 2 y también el 4.
y algunas muestras también correspondientes a infecciones secundarias, donde habitualmente no es muy factible detectar o poder decir con certeza el serotipo infectante. Y lo que pudimos ver en este trabajo fue nuevamente una sensibilidad del 100% para detectar aquellos pacientes que se habían infectado con dengue 1, y también hubo un muy buen desempeño en relación a la detección de IgM en las infecciones secundarias. Al analizar la sensibilidad para detectar infectados por los serotipos 2, 3 y 4, ahí se visualiza la alta especificidad que tiene el antígeno, el diseño del antígeno, y no hay una posibilidad alta de poder captar a los otros serotipos por cruce. La sensibilidad bajó bastante y estuvo en el orden del 50 al 25% para estos otros serotipos que les menciono. Algo que también resultó auspicioso fue ver que en algunos casos se pudo detectar anticuerpos IgM con mayor, digamos, a días más temprano que habitualmente en relación al MAC ELISA dengue. Este planteo hace que, lleva a pensar que si uno quiere aplicar esta tira reactiva y captar la totalidad de las infecciones, a replantear un poco cómo va a estar integrado, digamos, el componente antigénico en el test, y en ese sentido están en este momento trabajando el grupo de ChenTest para poder de nuevo repetir esta evaluación. Al ver los resultados en relación a pacientes que habían tenido infecciones por otros flavivirus, que habitualmente en las detecciones de IgM solemos tener alta reactividad cruzada, bueno, encontramos que al evaluar muestras de pacientes con Zika, el cruce fue menor. En muestras de vacunados con fiebre amarilla vimos un poquito más de reactividad cruzada, y el cruce se mantuvo en el caso de pacientes que habían tenido infecciones por el virus San Luis. O sea que también esto es algo que interesa profundizar, y en algunas aplicaciones podría ser muy útil, sobre todo con Zika. Es un resultado interesante a explorar, porque bueno, todos sabemos la dificultad del diagnóstico serológico de Zika y la importancia de poder diferenciar bien dengue y Zika con la serología. Se evaluó también un primer grupo de muestras correspondientes a casos donde se había descartado la infección por dengue, y otras patologías que están incluidas dentro del síndrome febril, que es como está implementada la vigilancia del dengue. Y la especificidad en las muestras evaluadas es un valor que por ahora se encuentra en el 77%, y este es un trabajo que está en curso actualmente y se va a ampliar ese panel. Por lo tanto... Quedan 5 minutos, quedan. Perdón. Bueno, bien. Tenemos entonces una herramienta interesante en desarrollo, y que en el corto plazo seguramente se va a constituir en un nuevo test que podrá ser de aplicación, y sobre todo considerando que constituye un desarrollo nacional, que además está contemplando todas las particularidades epidemiológicas de nuestro país. Bueno, haciendo un poco de relación y poniendo en contexto a esta epidemia de dengue con lo que es estar a la par de una epidemia, una pandemia por coronavirus. El dengue no sabía de cuarentenas, pero bueno, ahora ya sí está pasando por esa experiencia, y nos preguntamos, ¿COVID está modificando
modificando la epidemia de dengue que tenemos en curso en nuestro país? ¿Es factible que el distanciamiento social obligatorio por COVID haya modificado o condicionado el patrón epidemiológico de dengue durante este año? ¿De qué manera el hecho de que las personas están permaneciendo más tiempo en el hogar puede haber modificado la carga de enfermedad, una enfermedad que es transmitida por un mosquito que tiene hábitos domiciliarios? ¿De qué manera la ocurrencia de la transmisión de COVID a la par del dengue puede que haya afectado la atención médica y la respuesta sanitaria del dengue? Acá tenemos el gráfico de cómo es la evolución del dengue en este momento por semanas epidemiológicas, y vemos que el 20 de marzo, que es cuando se implementó el confinamiento social por COVID, está en las etapas tempranas de la epidemia de dengue. Realmente pareciera que no hubiese, digamos, incidido demasiado en la diseminación y la transmisión de dengue en las distintas regiones. Nosotros habíamos realizado en forma conjunta con la Dirección Nacional de Epidemiología un análisis de diversos parámetros para intentar hacer una estratificación de riesgo de dengue grave por departamento en nuestro país. Lo hicimos en base a la definición de 5 criterios. Estos criterios tienen en cuenta que la aparición del dengue grave tiene asociaciones con diferentes cuestiones, como son factores del huésped, el hecho de que tengamos una infección secundaria, comorbilidades, adultos mayores o la edad menor, por ejemplo, en niños. Sabemos que hay otros factores que tienen que ver con el virus y algunas cepas virales que tienen mayor patogenicidad, y el otro conjunto de los factores sociales, ambientales y epidemiológicos que pueden incidir en la transmisión del dengue. En base a todas esas consideraciones se establecieron 5 criterios que tienen que ver con, los criterios tenían en cuenta la circulación viral, que el lugar hubiese tenido circulación de más cantidad de serotipos, que tuviera una incidencia más elevada en menores de 15 años, y que también fueran regiones que, por ejemplo, ya hubiesen notificado dengue grave. Y entonces, con esa estratificación, analizando los casos confirmados de dengue que tuvimos entre 1998 y el 2018, surgieron 13 departamentos. 13 departamentos parecía un número bajo. Estos departamentos eran los que sumaban 3 criterios o más, y eso da o tiene que ver con que en los últimos años ha habido un marcado predominio de la circulación del dengue 1, que no tenemos una alta incidencia, o no hemos tenido una alta incidencia en menores de 15 años, y que tampoco nuestro país se ha caracterizado por la notificación de casos graves y fatales. Este análisis se hizo intentando generar alguna herramienta que permitiera direccionar acciones sanitarias. Por ejemplo, habiendo estado la temática de la vacuna de dengue puesta sobre la mesa hace muy poco tiempo. Pero bueno, de pronto esta estratificación sirve para que hoy pensemos, bueno, estamos en una situación de una epidemia muy importante, ¿qué pasó con estos sitios? ¿Qué pasó con estos criterios? ¿Y cómo es la gravedad de los casos que estamos viendo en la epidemia actual? Antes de esa tabla, que la voy a tener en la próxima diapositiva, les puedo mostrar qué es lo que sabemos de este serotipo dengue 1 que está predominando en la circulación viral actual. ¿Tenemos la entrada de alguna variante diferente a lo que venía circulando en los años anteriores? En principio pareciera que no. Los datos... ¿Eh? Ah, bueno, perdón, es una presentación accidentada. Bueno, los datos de las primeras secuencias de genotipado que se han realizado acá
en el instituto, nos muestran que el genotipo circulante es el genotipo 5, el mismo que viene circulando en los años anteriores, si bien hay cepas que corresponden a diferentes clústeres. Esto tiene que continuar el análisis y hacerse en mayor profundidad, pero no pareciera que tengamos la introducción de una variable viral más patogénica o más epidémica. Esto va en relación a charlar con ustedes que la cantidad de casos fallecidos que se han notificado por provincia de residencia en este periodo hasta la semana epidemiológica 19, es un número elevado en relación a los años anteriores, ¿sí? Tenemos 20, no estoy viendo bien el número, pero el total nos da 37 casos fallecidos, de los cuales 24 tienen resultados de laboratorio positivos para dengue, y restan 13 que son casos sospechosos, pero aún no tienen el laboratorio, se encuentran en estudio. Pero es un número bastante más elevado de lo habitual. Hay 11 en los cuales se pudo determinar el serotipo dengue 1, o sea que no es que corresponden al serotipo 4 o el 2 que se introdujo también en este tiempo, sino que son también por serotipo 1. Y si nosotros miramos en estos mapas que tenemos abajo de los casos graves por cada 100 casos confirmados y de los casos fatales por cada 100 casos confirmados, esto es una mirada muy preliminar, pero pareciera que no está en relación con los departamentos que nosotros pudimos establecer como de mayor riesgo en la estratificación que le mostré en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué factores están incidiendo sobre la letalidad por dengue en este momento? ¿O qué podemos plantearnos? Seguramente eso tiene que ver con un análisis muy detallado que tendremos que hacer sobre la temática y la calidad de la atención, pero estamos teniendo referencia de pacientes que llegan en un estado a la atención médica con un cuadro que está muy avanzado y que por eso ya el paciente en alguna medida entra en un estado de shock y que no resulta factible poder darle el sostén correspondiente. Está llegando tarde el paciente de dengue a la atención médica. Ese es un punto que nos tenemos que plantear, porque tanto dengue como COVID son dos enfermedades agudas en las cuales las acciones adecuadas en el momento justo, la detección de los signos de alarma, van a permitir que la letalidad sea menor. Ya estoy terminando, y como para continuar charlando las perspectivas hacia adelante, es interesante ver cómo es esta epidemia 2020 en relación a la anterior epidemia de mayor magnitud, la del 2016. Si nosotros miramos, la diferencia un poco que tiene es que esta del 2020 está un poco corrida en el tiempo. En 2016 la mayor carga de casos estuvo más en la primera parte del año. Aquí nos encontramos casi finalizando mayo y recién empezó una tendencia descendente en la semana epidemiológica 17. O sea que tenemos un periodo por delante donde llegaremos a tener interrupción de la transmisión viral. Además es interesante rescatar dos trabajos, por ejemplo, que surgieron muy recientemente de dos grupos nacionales. Uno es el que nos cuenta que hay una mayor adaptación de Aedes aegypti en los climas templados y fríos, y el otro trabajo nos está mostrando, por ejemplo, que Aedes albopictus está aumentando en su diseminación geográfica, o sea que tenemos una carga de virus circulante importante y tenemos una oferta vectorial bastante amplia, con lo cual el riesgo y la tendencia a la endemicidad creo que tiene que ser considerada, y seguramente tendremos que realizar en el periodo que viene un trabajo muy intenso para intentar
establecer acciones que traten de contrarrestar esta tendencia que favorece a que dengue se quede circulando. Bien, entonces me quedan algunas consideraciones finales como para concluir. Tenemos entonces circulación viral en 18 jurisdicciones. Es la primera vez que el brote o la epidemia de dengue en Argentina se presenta en esta cantidad de provincias. Tenemos a Cuyo con epidemia de dengue, que esto es algo que no había ocurrido antes. Y hay más de 75 localidades registrando casos. Como les decía, numéricamente también constituye la mayor epidemia de dengue en el país. Los brotes continúan activos y con aumento en varias de las regiones. Están circulando los 3 serotipos con predominio de dengue 1 y hay localidades con cocirculación. Como vimos, hay capacidad de respuesta laboratorial, no obstante, se requiere que haya una muy buena coordinación. Ustedes saben que todos los casos, ningún sistema puede responder al estudio de todos los casos, y en ese sentido, intentando mejorar eso, también hemos estado trabajando para la validación de un test rápido. En términos absolutos, tenemos que considerar que hoy en día es la región centro la que actualmente provee la mayor cantidad de casos y que tenemos un vector con una tendencia a una mayor adaptación a las condiciones de temperatura templada. La presión sobre los servicios de salud por la demanda de dengue y COVID-19 es creciente y pone en riesgo a la calidad de atención y por consiguiente la potencialidad de aumentar la letalidad por dengue en nuestro país. Esto es algo que tenemos que tenerlo muy presente y tenemos que intensificar las acciones de control vectorial para tratar de minimizar la cantidad de infectados por dengue. Es importante que se trabaje en la sensibilización de los equipos de salud, en la sospecha clínica y la identificación de los signos de alarma. También es importante que se pueda sensibilizar a la población, reforzar la comunicación de riesgo, teniendo en cuenta que esta situación de aislamiento por coronavirus puede ser una oportunidad para poder trabajar en la eliminación de los criaderos de mosquitos, y por supuesto fortalecer desde el nivel nacional y en todos los niveles también la necesidad de un abordaje integral siguiendo este esquema de la estrategia de gestión integrada de dengue, con el gran desafío por delante de tratar de evitar que quedemos con una circulación sostenida de dengue en el año, particularmente poniendo el foco en algunos sitios de nuestro país que tienen condiciones más favorables para que esto suceda y que finalmente lleguemos a una situación de endemicidad que no hemos tenido totalmente evidenciada, aunque de pronto con amplio cierto riesgo, sobre todo en las regiones del NEA y del NOA, pero generaría un cambio importante en la situación epidemiológica del dengue en nuestro país. Y bueno, quiero finalizar agradeciendo a todo el grupo del Instituto Maistegui que trabaja en Arbovirus, al equipo de trabajo, como les dije hoy, de toda la Red Nacional de Laboratorios que se encuentra distribuido en el territorio nacional, al equipo de trabajo de la Dirección Nacional de Epidemiología y también al grupo de CHEMTES y la Universidad de San Martín, que en conjunto hemos podido contribuir a poder plasmar estos resultados y análisis para ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias y a disposición. Bueno, muchas gracias María Alejandra. Lucy. Hola, hola. Vamos a dejar las preguntas, eso tenía que decir, vamos a dejar las preguntas para el final. Así que viene Lucy, ahí está. Hola. Ahí te escuchamos. Bueno, ¿me ven también o no? Bueno, simplemente quería agradecerles a todos y
disertantes y asistentes ha sido un éxito realmente de asistencia, y que no quiero dejar de agradecer a la Asociación Argentina de Microbiología, que es quien contrató este servicio de Zoom para que todos los que pertenecemos a ella podamos hacer uso. Así que es una gran herramienta que creo que vamos a empezar a utilizarla con más frecuencia, de modo tal que no quería dejar de decir este agradecimiento expreso para la comisión directiva, para toda la AM, y bueno, para el doctor Luciano también. Y así que bueno, lamentablemente se ha hecho muy tarde y vamos a tener que reducir el número de respuestas, de preguntas que vamos a poder responder, y luego veremos si podemos hacerlo a través de los canales de las redes, de la Sociedad Argentina de Virología, como también tenemos que ver si podemos subir la grabación de estas charlas. Ya lo vamos a comunicar oportunamente. Consulten, entren en las redes, a nuestro Twitter y a Instagram, y ahí lo van a ver, o también en la página de la Asociación Argentina de Microbiología. Muchísimas gracias a todos, y bueno, dejo lugar a las preguntas. Gracias. Bueno, te quería agradecer, Elsa, que antes tuve un problema de internet y justo no pude cerrar tu charla. Agradecerte mucho por la participación, y bueno, realmente muchas preguntas que, como dijo Lucy, lamentablemente no vamos a tener tiempo de hacerlas a todas, pero bueno, seleccioné una que se reiteró bastante, que es cuál es la experiencia que tienen y cuáles son los resultados que arrojó el estudio que han hecho en saliva. Mucho interés para poder utilizar esa muestra menos invasiva para poder hacer el diagnóstico, las sensibilidades, y también asociado a eso, si los test moleculares siguen siendo los test, la RT-PCR en tiempo real, y también preguntas sobre el sistema LAMP, si también podrían estar asociados al uso de estas muestras de saliva. Bueno, con respecto al estudio que hicimos, la comparación de hisopado nasofaringio combinado con orofaringio y saliva, los resultados que arrojó esa comparación sobre 284 pacientes que estudiamos de manera paralela, fue una sensibilidad buena, sí tiene una sensibilidad que está cercana al 90%, pero el valor predictivo negativo del ensayo no es tan bueno, está alrededor del 70%. O sea, el índice kappa dio un índice de 0.74, lo que nos estaría diciendo que de 100 negativos, 30 podrían no serlo. Así que tendría ese inconveniente, pero también hay que sopesar algunos otros aspectos, porque quizás en un escenario de muestreo masivo, sí, es importante tener este tipo de alternativas, ya que el personal de salud se expone mucho menos en el momento de la toma de la muestra, porque es una autocolección de la muestra, la toma el mismo paciente, no hay que exponerse frente al paciente para tomarle el hisopado, y por otro lado, se necesitan menos insumos. En este momento, los hisopos son un insumo escaso en el mundo, entonces no tener que tener eso también es importante. Así que hay que sopesar esas circunstancias de que quizás en un escenario en el que perder un 30%, o sea, considerar un 30% de negativos que no lo serían dentro de 100, ¿verdad? Es una cuestión de decisión epidemiológica. Por otro lado, sí podemos también alertar por el hecho de que cultivamos las salivas y logramos recuperar virus en los cultivos. Cultivamos 9 pacientes positivos, de los cuales pudimos recuperar 4 con un título viral importante. Así que la saliva es un vehículo de transmisión viral. Eso con respecto a saliva. Me habían preguntado además con respecto a los otros tests, ¿verdad? La referencia sigue siendo el test, la Real Time PCR, tanto la que está diseñada por el grupo alemán de Charité, la del CDC, después de los inconvenientes que tuvo, en este momento está teniendo buen rendimiento.
Así que bueno, esas son las dos técnicas de referencia. Y con respecto a las amplificaciones isotérmicas que me preguntaban, nosotros estamos haciendo la prueba en este momento de los test de amplificación isotérmica en el laboratorio, porque tenemos un protocolo de verificación del desempeño, mejor dicho no, del funcionamiento de kits diagnósticos, y estamos justamente con el test en nuestras manos, todavía no tenemos el resultado final. Si realmente esto fuera así, sería una buena oportunidad para poder hacer este ensayo sin necesidad de un termociclador, ¿verdad? Pero cabe mencionar que los test de amplificación isotérmica que son de producción nacional no son test rápidos porque necesitan la extracción de RNA. Entonces, eso no es un test rápido y necesitan sí de cabina de seguridad biológica para hacer la extracción, para mantener las medidas de seguridad apropiadas para los operadores. Así que, haciendo esa salvedad, sería bueno realmente que funcionen adecuadamente. Bueno, muchas gracias, Elsa. Te agradecemos mucho. Seguimos. Víctor, ¿querés seguir vos con las preguntas de Diego? A Diego le podríamos hacer dos preguntas, pero le vamos a hacer una, igual que a todos los demás, porque Diego se portó muy bien y cumplió con sus 15 minutos de exposición. Pero como Diego es un caballero, le voy a hacer una sola pregunta. No sé si está disponible para contestar. Sí, Víctor. Bueno, Diego, acá hay varias personas que preguntan sobre la utilidad del test de ELISA comparado con el de cromatografía de flujo lateral, y si ambos sirven también para determinar IgA en saliva. Bueno, los test de ELISA comparados con los de cromatografía en flujo lateral o los test rápidos, en general lo que vimos es que tienen mejor desempeño, los test de ELISA, y con respecto a la determinación de IgA, los test estos en general detectan IgA en suero, no IgA en saliva, así que en nuestras manos tampoco lo hemos probado en la puesta a punto del test COVIDAR, que sí probamos, por ejemplo, IgM, pero no llegamos a probar IgA tampoco. Así que por ahora la mayoría de los test se limitan al ensayo con suero, plasma o sangre entera en el caso de los test rápidos, y si bien hay test que detectan también IgA, esta detección de IgA se hace en suero, o en sangre. ¿Qué cantidad de suero es necesaria para hacer una determinación? Esa era parte de la pregunta que me olvidé de completar. Bien, para los test rápidos se usan entre 5 y 10 microlitros de suero o plasma, y para una ELISA también estamos más o menos en el mismo orden, entre 10 y 20 microlitros de muestra. Fantástico, gracias. Hay muchas preguntas más que te las vamos a mandar. Bueno, como no las contestaré. Gracias. Bueno, muy bien. Mi turno, entonces, te hago dos preguntas en una, María Eugenia. Y es esto, sería para la selección de donantes, las PCRs, ¿con qué tiempo de separación se realizan? Y una vez que tenés la muestra, ¿cuáles son los controles en relación a otras enfermedades virales potenciales como hepatitis C, HIV y hepatitis B? Bueno, en realidad ahí deberíamos un poco discriminar lo que viene de banco de sangre y lo que se reanaliza en el laboratorio. Lo que viene de banco de sangre debe venir todas muestras no reactivas, y las PCRs para COVID deben tener al menos 2 PCRs negativas con un intervalo de 24 horas al menos. En el laboratorio lo que se hace es el recontrol de los marcadores virales por PCR también, y controles serológicos. No sé si contesté esta pregunta, la contesté por privado también. Ah, perfecto, bueno, no, muy bien, sí, muchas gracias.
Juan, ¿Me están escuchando? Ahora sí. ahora sí, gracias. Sí, porque tenía el micrófono silenciado. Bueno, siempre pasan estas cosas. Yo entonces para María Alejandra, si hay cocirculación de más de 2 serotipos y en qué localidades, lo preguntaron algunas veces. De dengue, obviamente. Sí, perdón. Está documentado, hay lugares donde están detectados los dos serotipos circulando, sobre todo dos, el 1 y el 4, y hay algunos casos que estamos estudiando que corresponden a provincia de Santa Fe, donde se ha recuperado los 2 serotipos, pero bueno, no tengo presente acá exactamente el listado de localidades que ya tienen evidencias, pero bueno, lo podemos conseguir si hay algún interés particular o es algo a considerar, ¿no es cierto? Hay varias regiones donde están los dos a la par circulando. Sobre todo en NEA y zona central. Dengue 1 está más hegemónico en la zona del NOA. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo seguimos ahora?